abrazo, me imagino que está en Guanajuato, a la senadora federal de Morena por el estado de Guanajuato, Antares Vázquez a la Torre, a la doctora Antares Vázquez a la Torre. Aquí saludo con mucho gusto. Antares, muy buenos días todavía. Hola Vicente, me da mucho gusto saludarte y saludar a toda la audiencia de Sin Censura. ¿Cómo Pues están? bien, bien, y al pendiente de tu análisis del gabinete que va presentando la doctora Claudia Sheinbaum, a quien tuvimos la oportunidad de saludar acá en Sonora ayer en un evento, en una ceremonia muy importante, histórica, con el pueblo yaqui, que forma parte de este plan de justicia, así llamado plan de justicia yaqui. ¿Qué te ha parecido, Antares, senadora? La incorporación al próximo gabinete de Omar García Harfuch, de Rosa Isela Rodríguez como secretaria de Gobernación, del propio Marcelo Ebrard. Va tomando forma este gabinete que si bien tiene críticas, también tiene aplausos incluso de la oposición, Antares. Pues mira, yo creo que es muy claro que nuestra presidenta electa tiene un rumbo muy marcado, es decir, es como ella misma decidió llamarle a esta etapa, el segundo piso de la cuarta transformación está en marcha. Seguimos con el proyecto de nación que hemos defendido durante ya más de 2 décadas y pues bueno, ella está seleccionando los perfiles que considera más adecuados para cada una de las carteras. Recordemos, Vicente, algunas cuestiones. Una, que el poder ejecutivo en nuestro país es unipersonal. Esa es una cuestión. ¿Qué quiere decir esto? Que el poder ejecutivo lo representa a ella, nada más ella. Que el gabinete son personas que van a estar auxiliándola en cada una de las tareas, pues que el gobierno de una gran nación requiere, ¿no? Entonces, el hecho de que ella se esté allegando de personas que tienen ya probada experiencia, muchos de ellos con un perfil académico, gente en otros casos que ya tiene experiencia de gobierno, pues nos da muy buenas señales porque son personas que han estado enfocadas claramente en las tareas que ella les está encomendando. Algunos y algunas de ellas han estado participando ya en los diálogos por la democracia que ella promovió, que digamos que fue toda una etapa que desde la campaña se estuvo haciendo a cargo de diferentes personalidades y varios de ellos han participado pues encabezando esto también y que tienen ya pues ahorita una gran cantidad de información que se recogió allí, más todo lo que ya hemos recogido a lo largo de los años en esta lucha de la cuarta transformación. Entonces, yo veo muy bien en términos generales el gabinete que ella, bueno, las personas que hasta este momento ella ha nombrado, y creo que son buenas señales en términos generales. Permíteme, Antares, senadora, enlazarme en estos momentos con la conferencia de prensa en vivo y en directo, la conferencia de prensa que encabeza nuestra presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, en su casa de transición en Iztapalapa. Vamos a ver, escuchar y ya me da sus opiniones de las declaraciones que vaya dando la presidenta electa, Antares. Puedan ustedes hacer sus calendarios, sus agendas. Ahora quisiera platicarles de dos temas. Uno de la gira, que fue muy interesante. Una parte muy importante es lo que vimos los primeros días, que es las nuevas plantas de generación eléctrica en el norte. Bueno, asistimos a una en Mexicali, y hay otras 2 plantas en Sonora, en el norte de Sonora. Entonces son 3 plantas que utilizan principalmente gas natural, aunque la de Mexicali también utiliza algo de diésel. Y la planta fotovoltaica de Peñasco, de Puerto Peñasco en Sonora. Esto va a permitir el desarrollo tanto del norte de Sonora como de Baja California. Está prácticamente terminada la línea de transmisión eléctrica del
el norte de Sonora a Baja California. Es la primera vez en la historia que va a estar conectada el norte de la península de Baja California con el sistema eléctrico nacional. Esto es algo que desde que yo estudié energía era un proyecto y ahora se está haciendo realidad. Entonces esto va a permitir el desarrollo del norte de la península y al mismo tiempo del norte de Sonora. Y después visitamos, entre estas fueron 4 plantas, en realidad visitamos 2, la planta fotovoltaica de Puerto Peñasco. Esta planta tiene hoy, no llega todavía a 1 gigawatt. 1 gigawatt son 1000 megawatts. Mega es millón, entonces son 1000 millones de watts. Y quedamos en que vamos a construir para el 2025 al menos los otros 300 megawatts en esta zona. Ese fue uno de los acuerdos que tomamos ya con quien vaya a ser el director de CFE, pero mientras tanto se va a empezar a trabajar. Además de las 2 etapas, que el próximo año pueda haber otra etapa. En total son 5 gigawatts que están planteados por el Plan Sonora, que los vamos a cumplir. Pero un proyecto que ya decidimos hacer para ver su financiamiento desde este año son los 300 megawatts que faltan en ese mismo lugar donde ya están las hectáreas compradas o donadas a Comisión Federal de Electricidad. Entonces esa es una noticia que queríamos darles. Por otro lado, los 2 planes de justicia que visitamos, uno el del pueblo Seri y el otro el del pueblo Yaqui. Ahí acordamos darle continuidad a los 2. Son proyectos muy importantes, no solamente por ser pueblos originarios, sino porque son pueblos, particularmente el pueblo Yaqui, que es de los pueblos que mayor represión, aniquilación, explotación, esclavismo vivieron. Los pueblos originarios del norte se consideraban como pueblos bárbaros y el interés de quitarles las tierras y el agua. Y ahora son casi 45,000 hectáreas que se regresaron de tierra y además el acueducto que se está haciendo para poder dotar del distrito de riego que va a permitir pues el desarrollo agrícola del pueblo yaqui. Hubo algo muy interesante. Por primera vez, una mujer entra a una enramada de los gobernadores del pueblo yaqui. Son 8 gobernadores, que es la organización que ellos tienen. La primera vez que le dan el bastón de mando a una mujer. Y particularmente que una mujer entra a una reunión en donde siempre había habido hombres. La organización, quien asistió, la organización física, pues son los gobernadores más las autoridades tradicionales, que son varios hombres que se colocan en un rectángulo. En el centro pues estaba el presidente de la República, el secretario de Marina, el gobernador y su servidora. Y después las mujeres se quedan atrás, en la parte de atrás de la enramada. Entonces fue muy simbólico en muchos sentidos porque pues es la entrega al pueblo yaqui de lo que históricamente les fue despojado y al mismo tiempo el que por primera vez una mujer sea reconocida por el pueblo yaqui, pues no solamente lo que soy, presidenta virtualmente electa de nuestro país, sino la aceptación del pueblo yaqui a una mujer. Entonces fue algo realmente muy hermoso, muy simbólico. Y hemos estado pues trabajando también en los planes de justicia. Vamos a continuar con todos los planes de justicia, todos los pueblos originarios
y lo que ya mencioné también de la reforma constitucional, para reconocer en el artículo 2 de la Constitución a los pueblos originarios y afromexicanos como sujetos de derecho con patrimonio propio, que es algo que históricamente se había solicitado y que ahora, pues espero que este año sea aprobado en la Constitución. Entonces, eso Como se lo quería había comentarles. mencionado primero aquí en Sin Censura, histórico lo que nosotros le presentamos ayer desde Vicam Sonora, la primera vez que una mujer es reconocida en la enramada, esta ceremonia en la que básicamente se le da permiso al invitado, al que llega a la comunidad para que pueda encabezar este evento público al que iban la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, y el presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañados del secretario de Marina Ojeda y del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo. Histórico que le entreguen el bastón de mando, y también histórico, Antares, entender con estas conferencias qué significa ya en términos reales el segundo piso de la transformación, la continuidad de la 4T, cuando habla de continuar con este compromiso de justicia para los pueblos originarios, la doctora, cuando habla de presupuesto a futuro, es darle continuidad a estos proyectos como los de la planta fotovoltaica, de la que tanto ha hablado el presidente Andrés Manuel López Obrador, es la continuidad de esta transformación. Interesante analizarlo también, senadora. Sí, Vicente, sin duda es dar la continuidad del proyecto, pero también profundizar la cuarta transformación. ¿A qué me refiero? 6 años no son suficientes para revertir el Estado neoliberal. Todo el daño que el Estado neoliberal y otros gobiernos no neoliberales, pero profundamente injustos, ocasionaron a nuestro país. Por ejemplo, esto de lo que habla la presidenta respecto al pueblo yaqui, en general a todos los pueblos originarios, porque todos los pueblos originarios han sido oprimidos y marginados sistemáticamente durante siglos, es decir, desde la época de la invasión española a nuestro país, y de ahí ha seguido. Entonces, es esta profundización. Entonces, esto que ella dice es fundamental, el tema de los planes de justicia que se están haciendo con todos los pueblos originarios, porque esto se está haciendo en todos los lugares donde hay pueblos originarios. Yo he estado muy al pendiente, por ejemplo, aquí en Guanajuato tenemos a cargo de la Gran Jesús Rodríguez el plan de justicia de la Gran Chichimeca, pero hay en Nayarit, hay en Jalisco, hay en Guerrero, hay en Oaxaca, hay en la península de Yucatán, en fin, porque hay diferentes tipos de agravios que se les han hecho a los pueblos originarios, y esto que la presidenta dice respecto a la modificación del artículo 2 de la Constitución, para darles esa garantía constitucional de que se les reconoce a los pueblos originarios como sujetos de derechos, es decir, que ellos tienen toda la capacidad y ahora sí que el saber cómo organizarse ellos mismos conforme a su cultura, a sus creencias, a sus capacidades, que lo han hecho muy bien normalmente. Ellos nos han dado muchas muestras de que saben cómo organizarse, y que nadie venga a quererles enmendar la plana o menos a oprimirlos, ¿no? Esto es algo muy importante porque es una profundización que, si bien da continuidad a lo que el presidente López Obrador inició sin duda alguna, porque él inició estos planes de justicia, pero también profundiza, o sea, va más allá de lo que se ha hecho hasta este momento. Entonces, es importante entender que la cuarta transformación, esto te lo digo, Vicente, por lo que anda diciendo por ahí tus amistades de la derecha, ¿no? Que no, que porque si Claudia nada más hace lo que López Obrador le diga, no. Ella ha dado muestras muy claras de ser una mujer autónoma, autodeterminada, nada más que tiene convicciones, y ella tiene interiorizado perfectamente el proyecto de nación hacia dónde va. No es que estemos inventando el hilo negro, sino que sí, vamos a seguir por la misma ruta,
pero vamos a avanzar aún más de lo que ya se ha avanzado. Y así tendrán que seguir haciendo los gobiernos subsiguientes de la Cuarta Transformación, porque esto no se acaba de consolidar en estos años, ¿no? Sino que se tiene que seguir avanzando. Oiga, senadora, y no puedo pasar esta oportunidad de preguntarle por su opinión, sus comentarios en torno a lo que está pasando. Lo he dicho, ¿no? No solamente en el PRI, con un Alito Moreno que se convierte en don perpetuo, sino en el PAN, peleándose los grupos de poder, ¿no? Marco Cortés contra Felipe Calderón, se burla de Xóchitl Gálvez, Diego Sinue, el gobernador de Guanajuato. En Movimiento Ciudadano, el gobernador de Jalisco se le está cayendo a pedazos el estado y toma licencia por 15 días. Pues vaya oposición, ¿no? En el PRD se quedaron sin registro y ya andan buscando hacer el Frente Cívico Nacional en otro partido. ¿Qué cosas estamos viendo, Antares? Pues mira, Vicente, es parte de la Cuarta Transformación también. Es decir, la Cuarta Transformación no es nada más un gobierno, sino lo que está sucediendo en el país en términos generales. En esta Cuarta Transformación, aparte de todos los programas de gobierno, por supuesto, una cuestión fundamental es la politización del pueblo de México al que ha hecho referencia, a la que ha hecho referencia el presidente muchas veces, y que esto ha motivado cambios sociales profundos que la oposición no ha entendido. La oposición, todos los de la oposición, siguen anclados en el Estado como ellos lo configuraron a fines del siglo pasado. O sea, ellos creen que las cosas en política se siguen dando igual que cuando Carlos Salinas de Gortari llegó a devastar este pobre país. Entonces, lo que estamos viendo, y esto qué bueno que lo vea el pueblo, que se den cuenta, es algo que antes no se veía, Vicente, ocurría, pero no se veía. O sea, todo era invisible. Si te fijas, todo lo que pasaba en torno a decisiones de gobierno, aprobaciones de presupuesto, reformas constitucionales, golpes de timón tremendos de gobierno, pleitos entre los políticos, todo era silenciado. Y nada más salía en los periódicos puras cosas bien aburridas de inauguración aquí, inauguración allá, corte del listón aquí, corte del listón allá. Y la gente, mientras nos tenían en una suerte como de anestesia social, en la que nos hicieron creer, a muchos se les hicieron creer, no a todos, a muchos les hicieron creer que el cambio está en uno mismo, que échale ganas, al echaleganismo de que si tú no le echas ganas no sales adelante y que solo echándole ganas vas a salir. No es cierto que la fatalidad de que no tengas oportunidades sea la culpable, sino todo es culpa de las mamás y de los papás que no cuidan a sus hijos y una serie de tonterías en donde nos tenían como anestesiados al pueblo. La Cuarta Transformación trae todo esto, emerge. ¿Por qué? Porque hay conciencia para el pueblo, porque ahora el propio pueblo difunde estas cosas que están pasando, porque el propio pueblo empezó a gestionar sus propios medios de información y aquí quiero hacer referencia precisamente a Sin Censura, que surge también del pueblo, porque tú eres pueblo, Vicente, ¿o no? Entonces, gracias, de una necesidad del pueblo de recibir realmente información fidedigna y no todas las tonterías que nos decían en los medios de manipulación, que también, Vicente, ahorita lo vemos, también están en una crisis espantosa, porque tampoco han entendido. Entonces, esos medios tradicionales de comunicación, los políticos tradicionales, todo, siguen en la misma lógica de hace décadas, cuando el pueblo de México ya lo rebasó por la izquierda, evolucionó y está en una situación totalmente diferente. Entonces vemos cómo se está cayendo a pedazos la oposición sin que ellos se den cuenta, es decir, todavía no se dan cuenta. Les pasó encima la aplanadora del pueblo de México en la elección pasada, en donde casi 36 millones de personas votaron por el proyecto de transformación. Y ellos no entendieron qué les pasó. Y entonces dicen bola de tonterías y no entienden que el pueblo de México ha tomado decisiones en autonomía, en profundidad, etcétera. Y no entienden que el pueblo de México quiere otra cosa. No entienden la diferencia entre una elección de Estado, como ellos dicen,
y un buen gobierno que ocasiona que el pueblo quiera continuidad, y no entienden que ya no quiere el pueblo al PRI, al PAN, al Movimiento Ciudadano y a todos esos como ellos lo han concebido. Entonces llegan personajes menores como el señor Alito, que es sumamente corrupto, que ayer lo que asistimos, bueno, no asistimos, pero vimos porque la gente se dio cuenta. Hoy me da mucha ternura que al presidente de la mañanera son los periodistas los que le están informando lo que hicieron ayer en el PRI y que Alito logró esto y logró lo otro. Que dices, oye, de los despojos, porque ellos creen que todavía están bien, nada más, o sea, el Alito cree que es bien popular, de veras, no lo quiere ni en el PRI. Por nosotros encantados de que siga de presidente perpetuo del PRI, ¿eh? Y por la gente también para que acaben en la autoextinción como acaba de pasar con el PRD. Entonces, pero vean la lógica, Vicente, de qué es lo que dice. ¿Cuál democracia? Es perpetuarse. Ahora van a querer simular, virar a la socialdemocracia, que ahí les dejo de tarea a todo el público de Sin Censura, que sepan qué es la socialdemocracia, ¿no? Que se enteren de qué es eso, porque, a ver, somos o no somos y es tiempo de definiciones. Entonces, que digan eso, que ya van a quitar del estatuto, que ya no van a ser neoliberales, que no sé cuántas cosas, pero en la realidad están profundizando su neoliberalismo con las medidas que adoptan para perpetuar a Alito allí, ¿no? Todo mundo, todos los priistas saben que es un corrupto, todo el mundo lo sabe, pero bueno, ahí lo van a dejar. Y los del PAN, Oye, bueno, oye, Antares, y no había priistas que decían, AMLO se quiere perpetuar en el poder. exacto. Híjole. No, bueno, ellos se quieren perpetuar en el poder, pero velo, para que veas cómo son. Andrés Manuel se quiere perpetuar en el poder según ellos, cuando toda la vida dijo que no y ahora lo está demostrando, ¿no? Y por otro lado está Alito perpetuándose en el poder. Aquí en Guanajuato con los panistas, por ejemplo, el Samarripa, el señor fiscal perpetuado en el poder. Y ahora, no solo, o sea, ya, porque no les quedó de otra que ya se vaya Samarripa para el próximo gobierno, van a dejar un leal de él allí, pero además a la esposa de Samarripa la acaba de proponer el gobernador para que sea magistrada por quién sabe cuántos años. Eso no es nepotismo? No, y eso no es perpetuarse en el poder. No, ¿verdad? No. No, Es pero que tú y además yo tenemos hay otros somos, dos familiares ahí perpetuados también de Samarripa, y así, o lo ve el poder judicial lleno de los hijos y de los tíos y de los primos y de los parientes. Ah, pero eso sí está bien. Ah, pero no vaya a ser que el hijo de Andrés Manuel haya estado honoríficamente, o sea, sin cobrar, ayudando al tren interoceánico. Ah, no, eso sí es muy grave. Pero no puede el hijo de Andrés Manuel, no puede el hijo de Andrés Manuel siquiera, perdón, del presidente, ir a visitar a la presidenta electa Claudia Sheinbaum, porque ¿qué estarán acordando en puerta cerrada? exacto. O sea, es pura hipocresía, Vicente, pura hipocresía. Las grandes tonterías como esto que está pasando al interior de sus propios partidos de oposición. La cuarta transformación va a seguir, ¿cuánto tiempo? Lo que la gente quiera seguir teniendo buenos gobiernos y además mientras no haya una oposición decente, o sea, dices, oye, que quieren que ser escuchados, oye, neta, pues escuchen, porque ni siquiera son opción ya para sus propios electores. Fíjate, Vicente, o sea, Xóchitl no convenció ni a sus propios electores. Hubo gente de la derecha que votó por Claudia. ¿Por qué? Porque dijeron, era una diferencia abismal de Claudia a Xóchitl. O sea, era claro, una mujer claramente presidencial, con un rumbo, con un proyecto, con ideas, con un perfil, etcétera. Y una que era, bueno, como la parodia de la parodia. Entonces, no convencen ni a sus propios electores y ellos no entienden de dónde viene su propia ruina. Estamos viendo ahorita lo que comentabas de Rafael Loret de Mola y también de estos de Atypical y todas estas tonterías que están quebrando, están ahora sí que en los huesos y no entienden de dónde les viene la fatalidad. O sea, no entienden, todo es culpa de Andrés Manuel y es bien injusto porque no los apapacha.
pero no entienden lo que han ellos hecho mal, ¿no? Entonces, pero el pueblo sí lo entiende y eso es lo suficiente y queremos además que el pueblo siga informándose y que el pueblo siga siendo autogestivo y que siga siendo pues el que marca el rumbo del país, ¿no? Como dice la Constitución. Pues querida Antares, como siempre es un gusto saludarte allá en tu casa y que nos compartas tus opiniones sin censura. Habría que generar una estrategia para que estés más seguido con nosotros, si así nos permite, senadora, pero Sí, me encanta escucharte y tan clara y tan firme como siempre, con mucho senadora. gusto, Vicente, me da mucho gusto estar aquí. La pulga también ahí está, como ven, acá atrás, muy Sí. acostado. Ella siempre presente y pues a la orden, Vicente. Claro que sí, Antares Vaz Ala, de Vázquez a la Torre. Así es. Antares Vaz Ala, arroba Antares Vaz Ala en X, antes Twitter. Ahí puedes seguir a Antares Vázquez a la Torre. Recuerda que la puedes seguir en TikTok, en Facebook, en Instagram, en todas las diferentes redes sociales. Y yo, por el momento, te mando un abrazo, senadora, siempre al pendiente. Igualmente, Vicente, un abrazo a todas y a todos también. Gracias, que tenga excelente día, feliz inicio de semana a la senadora Antares Vázquez a la Torre, senadora federal de Morena por el estado de Guanajuato. Para ir